Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Les doy una cordial bienvenida una vez más a este tiempo maravilloso, porque es maravilloso estar en la presencia de Dios y escuchar su palabra. Así es que quisiera comenzar, como siempre, elevando una oración a Dios para que Él pueda ayudarnos, tanto a ustedes como a mí, y podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, podamos ser enseñados por su palabra. Así que oremos. Incline su rostro, disponga su corazón y hable con Dios. Bendito Dios, te damos gracias una vez más en esta noche por permitirnos estar delante de tu presencia y poder, Señor, compartir tu palabra y poder recibirla a la vez. Gracias por esta oportunidad. Gracias por la vida, gracias por la salud y gracias, Señor, por este tiempo que vamos a estar compartiendo tu palabra. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Sea tu Espíritu hablándonos a nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias, si tenemos una Biblia a la mano, por favor, en el libro de San Marcos, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso número 12 al verso 14 y luego nos salteamos al verso 20 hasta el verso 24. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20 dice: y pasando por la mañana, al día siguiente ya, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Queremos hablar en esta noche con el título La oración y la fe. Creo yo que estos son dos componentes fundamentales en la vida del cristiano. La oración, que significa hablar con Dios, comunicarse con Dios. Y eso es pues el punto de encuentro que un hombre o un cristiano, un hijo de Dios, puede tener con su Dios. Y es el privilegio más grande que un ser humano pueda tener de poder acercarse confiadamente a ese Dios tan santo, tan poderoso y a la vez tan misericordioso. Por eso que la oración es fundamental en la vida de un cristiano. No solamente oramos cuando estamos con necesidades, cuando estamos en aprietos, cuando tenemos un problema difícil o cuando asistimos a un templo. No, el cristiano genuino, pues
mantiene una vida de oración disciplinada, constante, todos los días, porque la oración es como el oxígeno, que si dejamos de respirar o si nos falta el oxígeno, pues podemos morir. Igual, la oración pues es fundamental en la vida diaria de un cristiano. Y es la oración la forma de mantener viva nuestra relación con Dios. Es importante que nosotros podamos atesorar en nuestro corazón la importancia de mantener una vida constante de oración. Más en estos tiempos que estamos viviendo, en donde la ciencia ha demostrado que no lo sabe todo y no tiene el control de todo. Ante esta enfermedad que está azotando el mundo, pues ¿a quién vamos a ir? Si vamos a la ciencia hasta cierto punto nos puede ayudar, pero Dios todavía puede. Así que la oración nos ayuda a acercarnos a ese Dios que hace de lo imposible posible. Y debemos acercarnos con confianza y debemos mantener viva y permanente nuestra vida de oración. ¿Y qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo describe así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras importantes: certeza y convicción. Tengo la certeza de lo que yo espero en Dios y tengo la convicción, tengo la seguridad, estoy persuadido en mi corazón de que primeramente que Dios existe, que Dios es real y que Dios es fiel a su palabra, Dios cumple su palabra, que Dios es todopoderoso. Nuestra fe no es ciega, nuestra fe tiene fundamento sólido en quién es Dios. Cuán grande es el poder de Dios. Nuestra fe está apoyada en las promesas fieles de Dios. Y es importante que nosotros desarrollemos una vida de fe, ya que en este camino o en esta vida nueva que Dios nos ha dado a través de Cristo, la Escritura nos enseña que tenemos que aprender a vivir por fe, más allá de nuestros sentidos. Como dice Pablo, no andamos por vista, sino andamos por fe. Y cuando Pablo habla de la vista, está hablando de los sentidos naturales, que muchas veces nos juegan en nuestra contra, porque a veces nos dejamos llevar por lo que oímos, nos afecta lo que escuchamos. Las malas noticias que todos los días los medios de comunicación nos bombardean, afecta y produce temor, produce ansiedad, produce angustia. Otro sentido es la vista, lo que vemos. Nos dejamos llevar por lo que vemos, por las circunstancias, por las cosas que son imposibles de que pueda suceder. Pero gracias a Dios que la fe está por encima de los sentidos naturales. Me hace recordar cuando Jesús viene hacia Betania, donde estaban María y Marta. Lázaro había muerto, a pesar que a Jesús le habían comunicado que estaba enfermo. Jesús no fue a propósito, se quedó todavía lejos de Betania y después pues fue a Betania. Después de 4 días llegó cuando Lázaro ya estaba sepultado. Entonces, cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro y le dicen quiten la piedra, porque Jesús iba a resucitar a Lázaro, Marta le dice: Señor, hiede ya. Quiere decir que el Señor está ya en un estado de putrefacción y ya debe estar oliendo feo. Es decir, que Marta se dejó llevar por los sentidos, pero Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Muchas veces nuestros sentidos naturales nos opacan la fe, ahogan la fe que de repente estamos desarrollando en nuestro corazón.
pero necesitamos entender que la vida cristiana es una vida de fe. Todos los días debemos aprender a vivir por fe. Entonces aprenderemos a vivir por encima de nuestros sentidos naturales, por encima de lo natural, y vamos a mirar de otra manera la vida. Vamos a ver con fe, con seguridad, con paz, porque nuestra fe no está basada en un ídolo de madera, de yeso, que no siente, que no ve, que no camina, que no palpa, sino está basada en un Dios vivo, un Dios real, un Dios todopoderoso. Ahora, la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da a nosotros, ¿no? También la fe es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y también, pues, la fe, podemos decir que es la capacidad, es una capacidad espiritual que Dios nos da para poder creerle a Él. Porque la fe no es humana, la fe viene de Dios. Y cuando hemos leído en este pasaje, cuando Jesús le dice a sus discípulos, tened fe en Dios, en el original dice ahí, tened la fe de Dios. Porque en realidad la fe es de Dios y no es del hombre. Viene a nosotros, a nuestro corazón, como un don de parte de Dios. Y también es importante saber que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 17, donde dice que la fe es por el oír. Es decir, que la fe se origina, nace por oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces necesitamos pasar más tiempo con la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es palabra viva. Es una palabra que está vigente, que tiene vida, que cada vez que usted la lee, cada vez que usted medita, usted puede acrecentar su fe, porque la Biblia nos habla de Dios, nos habla, de la grandeza de Dios, nos habla de las obras y las maravillas que Dios ha hecho, y nos habla también de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y alcanzó para nosotros a través de su muerte y de su resurrección. Podemos descansar con nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios acerca, valga la redundancia, de Dios. En eso se basa nuestra fe. Nuestra fe no se basa en nuestra imaginación, en fantasías humanas, en mitos, en engaños. No, nuestra fe está basada en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Entonces, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y también la fe se mantiene por la palabra de Dios. Entonces, cuán importante también es exponernos a la palabra de Dios siempre, ¿no? Todos los días debemos de leer la palabra de Dios para alimentar, fortalecer, llenarnos de fe. No hay otra manera. La fe no lo puedes comprar como se compra un caramelo, como se compra un kilo de arroz en la tienda, o como se compra una inyección o una pastilla en la farmacia. La fe la vas a conseguir, la vas a recibir, la vas a fortalecer, la vas a mantener viva a través de oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Lo que oímos afecta. Si lo malo que oímos todos los días a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, afecta el corazón y la mente de las personas, entonces el oír la palabra de Dios también va a afectarnos, pero para nuestro bien. Cuán importante, mis amados hermanos, es escuchar menos al mundo y escuchar más de Dios a través de su palabra. Creo yo que el corazón de Dios anhela hablarnos todos los días, comunicarse con nosotros a través de su palabra. Desenvolvemos nuestra Biblia, saquémosla del lugar de que está ahí de repente olvidado, tirado por un lado, lleno de polvo, o debajo de un asiento, olvidado. No, hermano, la Biblia es la palabra de Dios, y es la única forma de que tú puedas
alimentar y fortalecer y mantener viva la fe. Ahora, esos son dos puntos que hemos visto aquí en estos pasajes que hemos leído, que Jesús habla acerca de la oración y habla la fe también. Jesús, en este pasaje que hemos leído, está yendo rumbo a Jerusalén y en el camino pues tiene hambre y ve un árbol de higos, ¿no? Una higuera con hojas. Lo normal es que las plantas de higos, pues cuando tienen hojas es porque tienen frutos, pero en cambio cuando no tienen hojas es porque ya no tienen frutos. Pero esta planta de higuera tenía hojas, así que Jesús fue en busca de fruto, pero cuando se acercó y vio que solamente era puro follaje, puras hojas y no había fruto, entonces Jesús soltó una palabra de maldición, maldijo la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. En otras palabras, esa planta iba a morir, ya no iba a servir para nada porque no rinde frutos. Ahora, no es que Jesús le tenga cólera a las plantas y le hable porque estaba enojado o amargado con la planta porque no había higos. No, simplemente puedo decir yo que lo que Jesús hablaba no lo hablaba por hablar, siempre tenía un propósito. Y cuando Jesús hacía algo, no lo hacía por hacer, algo quería enseñar. Pues la higuera en las Escrituras es un símbolo del sistema religioso, en este caso del judaísmo. Y también representa cualquier sistema religioso que exista en el mundo, por muy bonito que sea. Lo que Jesús está tratando de enseñar de una forma indirecta es que esa higuera que no produce fruto se asemeja a cualquier religión, inclusive el judaísmo, que en ese tiempo los fariseos y los escribas, que eran sus enemigos de Cristo, profesaban esa religión del judaísmo, que estaba basado incluso en los libros del Antiguo Testamento, pero que han sido añadidos algunas otras interpretaciones. Pero esa religión del judaísmo, como ninguna otra religión, jamás podrán producir un efecto o producir frutos o resultados en la vida de un ser humano. Todo será externo, pero en el interior no habrá ningún cambio, ninguna transformación. Pero en cambio el Evangelio de Jesucristo, que es Cristo mismo, cuando entra al corazón de un ser humano, de una persona que le abre su corazón y se atreve a creer en Él, entonces van a haber frutos, van a haber resultados. Las religiones se parecen a la planta de las higueras. Acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cubrieron su desnudez con hojas de higos. Y eso nos habla de la forma en que el hombre desde el principio trata de ocultar sus pecados, de justificarse y calmar su conciencia y hallarse justo delante de Dios según sus esfuerzos humanos. Y eso significa la religión. La religión hace eso. Hace que el hombre trate de hacer obras, practicar rituales, sacrificios para alcanzar el cielo, para ganarse la vida eterna. Pero quiero decirte que no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos el cielo, porque ya Cristo lo hizo todo. Es por eso que la salvación no es por obras, sino es por gracia. Es un favor que Dios nos hace cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en su nombre. Como dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando Jesús estaba maldiciendo la higuera, en realidad estaba maldiciendo la religión del judaísmo y también estaba maldiciendo cualquier otra religión, porque ninguna religión, vuelvo a decir, puede transformar a un hombre pecador y hacerle una nueva criatura. Eso solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez que Jesús está en una manera indirecta maldiciendo al sistema religioso de aquel tiempo, Jesús aprovecha
ese momento o esa circunstancia para enseñar a sus discípulos acerca de la oración y la fe. Es por eso que en el verso 20, cuando al día siguiente ellos seguramente volvieron por el mismo camino, Pedro, que era un observador, se dio cuenta que esa planta que Jesús había maldecido estaba seco desde su raíz, se había marchitado totalmente, porque Jesús había declarado una palabra. Jesús es Dios y la naturaleza, la creación le tiene que obedecer, pues Él es el que creó todo. Y esa higuera pues se secó, y Pedro le dice en el verso número 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Toda religión se va a secar desde las raíces cuando Cristo llega al corazón de una persona. Entonces Pedro, verso 21, acordándose le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y ahí Jesús comienza a enseñarles una verdad poderosa que nosotros también debemos considerar en ese tiempo, acerca de la oración y la fe. Ambos están relacionados. No puede haber oración si no tenemos fe, y no puede haber fe tampoco si no tenemos un tiempo de oración. Ahora dice el verso 22, respondiendo Jesús les dijo, les comenzó a enseñar, les dijo: tened fe en Dios. Les habló de la fe, pero para poder entender un poquito mejor, en este verso 22, en los libros originales, dice ahí: tened la fe de Dios. ¿Qué clase de fe está hablando Jesús? Es la fe de Dios. No es una fe humana, es la fe de Dios. Por eso dice: tened fe en Dios. ¿Y cómo se obtiene esa fe? Vuelvo a repetir, esa fe solamente se obtiene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres ser un hombre lleno de fe? ¿Quieres ser una mujer llena de fe? ¿Quieres fortalecer tu fe? Entonces, come la palabra, lee la palabra, medita la palabra. Cuando te hablo de comer, no te estoy hablando que te vas a comer las hojas de la Biblia, no, sino que leas la palabra, medites en la palabra de Dios. Entonces, la fe nacerá en tu corazón. La fe de Dios no es una fe cualquiera, es una fe que vence al mundo. La fe de Dios se fortalecerá en ti, porque Dios ya nos ha dado esa fe, esa capacidad espiritual que Dios nos ha regalado, es para creerle, porque todo ser humano por naturaleza es incrédulo. Todos los hombres, las mujeres, los niños, somos incrédulos por naturaleza, porque el pecado ha afectado nuestro ser por completo. Así que la incredulidad es que reina. Por eso que nos era difícil venir a Cristo. Nos hablaron de Cristo muchas veces, pero no queríamos saber, porque no creíamos. Creíamos en nuestra religión. Estábamos aferrados a nuestra religión. Pero cuando oímos el Evangelio, el Señor, a través de su Espíritu, nos convenció. A través de su palabra nos convenció. El Espíritu Santo tomó la palabra y convenció nuestro corazón que no se trata de estar o seguir en una religión. Se trata de estar en Cristo. Se trata de creer en Cristo. Fue el Espíritu usando la palabra de Dios que hizo que en nuestro corazón naciera la fe. Es la fe de Dios. Y vuelvo a repetir, esa fe solamente se obtiene y se fortalece por oír la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos pasar más tiempo con la palabra de Dios. Ahora le dice también el verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón,
si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué es lo que Jesús trató de decir cuando dijo cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar? Si vemos la escritura, Jesús nunca hizo que un monte se moviera de su lugar para echarse al mar. No, era un lenguaje simbólico, porque era una forma que los judíos expresaban o le llamaban a los montes, le llamaban a los problemas, a las dificultades. Eran montes. Además, si usted también lee la palabra de Dios en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, cuando Zorobabel, que era un líder que Dios había levantado, estaba trabajando para edificar la casa de Dios, se encontró con un obstáculo. Sus enemigos se levantaron y la obra de Dios se tuvo que detener por causa de los enemigos, los pueblos enemigos que vinieron para impedir que se edifique la casa de Dios. ¿Y qué hizo Zorobabel? Se desanimó, se detuvo, se estancó, porque esa oposición era como un monte que no le dejaba avanzar a lo que Dios le había llamado. Es por eso que cuando Dios le habla a través del profeta Zacarías en el capítulo 4, a través de una visión, y le dice que no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y más adelante dice, ¿quién eres tú, oh monte? Así le habla al enemigo, al obstáculo. ¿Quién eres tú, oh monte, delante de Zorobabel? Vas a ser reducido a nada. Eso es lo que el Señor dijo. Entonces, un monte representa un obstáculo, un problema, una dificultad que a veces no nos permite levantarnos, no nos permite afirmarnos, no nos permite perseverar, no nos permite vivir en santidad. Es un obstáculo que está delante de nosotros que no nos deja avanzar hacia lo que Dios nos ha llamado. Pero entonces Dios nos dice, vamos, ustedes tienen dos armas poderosas, la oración y la fe. Por eso dice cualquiera, pero cualquiera no está hablando de cualquier persona, está hablando de los discípulos. Cualquiera de sus discípulos, cualquier seguidor de Cristo, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar. Y dice, y no dudar en su corazón. La duda es ese pensamiento que nos hace fluctuar entre será o no será, sucederá o no sucederá, ¿verdad? Es la duda. Me acuerdo una vez cuando era muy nuevo, pues vi mi cuñada, una de mis cuñadas que vive en Coique, que en paz descanse, que estaba enferma de los riñones y estaba 3 días en cama. No podía levantarse. Y recuerdo que llegué a la casa y le pregunté a mi hermano por su esposa y me dijo que estaba mal, 3 días que no se levanta de la cama. Entonces me metí a mi cuarto, empecé a orar y empecé a leer la palabra de Dios, a llenarme de fe y decir, Señor, tú puedes sanarla, tú puedes levantarla. Y empecé a llenarme de fe con la palabra de Dios. Entonces salí y le dije, ¿saben qué, hermano? Quiero orar por ella. Y él le dijo, hermano, pero primero almuerzo. Y mientras estaba almorzando, la duda quería entrar a mi corazón. Era una lucha, una batalla en mi corazón, entre creer o no, y si oro y si no pasa nada. Porque en Marcos capítulo 16 dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y me atreví a creer. Y entonces terminé de almorzar y dije, vamos a orar. Y empezamos a orar y dije, Señor, en el nombre de Jesús toca el cuerpo de ella. Sánalo, Padre. Reprendo toda fiebre, toda infección en el nombre de Jesús. Hermano, no pasó ni 2 o 3 segundos, no le miento delante de Dios, que mi cuñada se levantó, se puso en pie y se puso a hacer sus cosas. Se puso a lavar la ropa. Imagínense, 3 días ha estado en cama sin poder levantarse. Pero mi experiencia es que vino la duda a mi mente en un momento, pero era una batalla en mi corazón. Decía, no, está escrito, la palabra de Dios dice, y así tiene que ser, así tiene que suceder. Y entonces me atreví a orar y el Señor se glorificó, el Señor la sanó.
Y eso sirvió para que ellos también se acercaran más a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso dice, cualquiera que diga este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. La duda va a venir siempre, hermano. La duda va a venir siempre a nuestra mente. Va a querer ahogar nuestra fe, nuestra confianza. Pero tenemos que hacer lo que hizo Abraham. El libro de Romanos en el capítulo 4 nos narra, en el verso 20, dice que cuando Adán recibió una promesa de Dios, que sería padre de muchedumbre, de multitudes de gente. Y él era anciano, su esposa era anciana y era estéril. No tenían ningún hijo. Pero Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes. Incluso le cambió el nombre. Él se llamaba Abraham, que quiere decir padre enaltecido. Y Dios le cambió, le aumentó una H y dijo, te vas a llamar Abraham. Y entonces Abraham bajó de su altar, del lugar donde él oraba, y bueno, yo creo que le habrá dicho a su esposa, ¿sabes qué, Sara? Ya no me llames Abraham, llámame Abraham. ¿Ah? Y para los judíos un nombre no era, o para los hebreos un nombre no era como hoy en día nosotros le ponemos cualquier nombre a nuestros hijos muchas veces. Para ellos el nombre significaba carácter, significaba su personalidad, y a veces el propósito que la persona tenía en la vida. Entonces Dios le cambió el nombre a Abraham. Yo imagino que a sus vecinos también le habrá dicho, ya no me llamen Abraham, llámenme Abraham. Porque él había recibido esa palabra de Dios, que iba a ser padre de multitudes. Por eso que Dios le cambió el nombre, para que él renovara su mente. Y para que él se afirmara, cada vez que escuchaba su nombre pronunciar, escuchaba padre de multitudes. Eres padre de multitudes, eres padre de millares. Me imagino, gloria al Señor. Tal vez algunos se habrán burlado de él, le habrán dicho, ¿cómo vas a ser padre de multitudes si tú eres un anciano, tu esposa es estéril? ¿Dónde están tus hijos? No tenías ningún hijo. Pero gloria a Dios que el Señor le cambió el nombre. Y al cambiarle el nombre le estaba cambiando de naturaleza, le estaba cambiando de propósito, le estaba cambiando, gloria al Señor, de la visión que él tenía de su vida. Pero pasaron como 24 años y la promesa no se cumplía de que Abraham iba a tener un hijo. Dios le dijo, vas a tener un hijo de Sara. Y había pasado 24 años. Y todavía no se cumplía la promesa. Y entonces dice la Escritura que Abraham se fortaleció en fe. Él estaba plenamente convencido que a pesar que su esposa era estéril y ellos estaban ancianos, dice en Romanos 4:20, que tampoco dudó por incredulidad. ¿Qué es lo que nos hace dudar? La incredulidad. Pero Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Se fortaleció en fe. ¿Y cómo se fortaleció en fe? Recordando la palabra que Dios le había dicho. Vas a ser padre de multitudes, vas a tener un hijo, y de ese hijo vas a tener muchas generaciones. Y eso es lo que el Señor le dijo a él, le dio una promesa, le dio una palabra. Acuérdense que la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra. La palabra. Y esa palabra, bueno, Abraham no tenía una Biblia, pero tenía la palabra que Dios le había dado. Vas a ser padre de multitudes. Y vino la duda por causa de la incredulidad, ¿no? Pero Abraham, ¿qué hizo? Se fortaleció en fe. Se fortaleció. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Fortalecernos en la fe. Dios nos ha dado fe, pero tal vez nuestra fe está débil, está cansada, está menguando. Nos está ganando el miedo, el pánico, la angustia, la ansiedad. Vamos, tú tienes fe, Dios te ha dado fe. Tienes que levantarte en fe, fortalécete en la fe. Pero ¿cómo te vas a fortalecer en fe si de repente paras más tiempo en la televisión, escuchando malas noticias, muerte por aquí, aumentan los enfermos por aquí, por allá, etcétera, etcétera? Apaga eso, deja de oír al mundo y ponte a oír la palabra de Dios. Y vas a ver que tu semblante va a cambiar, tu mente va a cambiar, tu mente será libertado por el poder de la palabra, tu corazón será libertado por el poder de la palabra, porque la fe se va a avivar en ti, mi hermano, mi hermana. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que fortalecer nuestra fe en ese tiempo.
vamos a fortalecernos con la palabra de Dios. Fortalecemos nuestra fe con la palabra de Dios. Abraham hizo eso. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Ahora dice también, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, dice, si no, en vez de dudar, si no creyere, tienes que creer. En vez de dudar, tenemos que creer que será hecho lo que dice en la oración. ¿Qué es lo que tú le dices a Dios en la oración? Tienes que creer lo que estás pidiendo. Dice, lo que diga le será hecho. Qué tremenda promesa. Qué poderosa promesa de parte de Dios para los discípulos, para nosotros, hermanos. Vale la pena orar. Esto nos motiva, nos debe motivar, nos debe incentivar a doblar nuestras rodillas y orar. Bendito sea el nombre del Señor. En vez de dudar, debemos de creerle al Señor. Porque si hay algo que no le agrada a Dios es la incredulidad. Toda una generación del pueblo de Israel murió en el desierto por causa de la incredulidad. Dios les había sacado de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, pero tenían que pasar por un desierto, y en ese desierto Dios los probó. Ellos debían haberse aferrado a lo que Dios les había dicho a través de Moisés, que los voy a llevar a la tierra prometida. Y Dios los iba a llevar, los iba a hacer llegar. Pero en el desierto, ante las dificultades que se presentaron ahí, ellos, en vez de aferrarse a las promesas de Dios, comenzaron a murmurar contra Dios, contra Moisés, comenzaron a quejarse, comenzaron a codiciar las cosas de Egipto, comenzaron a querer volver a Egipto. No les importó, hermanos, si volvían a la esclavitud, con tal de satisfacer los caprichos de sus apetitos carnales, porque ellos se cansaron de comer maná y querían comer carne, querían comer ajos, querían comer cebollas. El desierto era un tiempo corto que ellos iban a estar, pero por su incredulidad se quedaron 40 años y toda una generación murió en el desierto. Solo Josué y Caleb y la nueva generación que nacieron en el desierto, crecieron los niños que salieron de Egipto y que crecieron en el desierto, ellos entraron a la tierra prometida. Pero los que salieron de Egipto, los mayores, que no creyeron a las palabras de Dios, murieron en el desierto. Por eso la Escritura nos dice claramente que tenemos que creer. Si no dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por supuesto, estamos hablando de cosas que pedimos a Dios que están conforme a su voluntad. No estamos hablando de peticiones egoístas, de peticiones caprichosas, de peticiones que están motivadas por alguna visión personal, por algún sentimiento de odio, de resentimiento, de venganza. Dios no va a responder, no va a respaldar ese tipo de peticiones, sino las peticiones que estén de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su propósito que Él tiene para tu vida. Entonces, no nos olvidemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque el que se acerca a Él, dice en Hebreos 11:6, debe creer que Él existe. Debe creer que Él está ahí. Porque sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. Así que cada vez que te acerques a Dios a través de la oración, acércate creyendo. Sí, yo sé que a veces la situación que sucede a nuestro alrededor, las cosas que escuchamos, los problemas en la familia, a veces quieren opacar nuestra fe, quieren hacer morir nuestra fe, pero vamos a fortalecernos en fe, porque es la promesa del Señor que si nosotros, dice, decimos a este monte, quítate y échate al mar, y no dudamos en nuestro corazón, sino que creemos que lo que estamos diciendo, dice, será hecho, lo que diga le será
hecho. Y el verso número 24 dice el Señor: por tanto, por todo lo que ha explicado, por todo lo que hizo con la higuera. En otras palabras está diciendo Jesús: mire, lo que mis palabras ha ocasionado en esa higuera, lo mismo ustedes lo pueden hacer a través de la oración y la fe. Por tanto, dice, por tanto os digo a los discípulos que todo lo que pidieres orando. ¿Qué estás pidiendo en tus oraciones? Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No lo digo yo, hermano. Es la promesa de Jesús. Qué poderosa palabra. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, si quieres pedir, tienes que orar. Todo lo que pidieres orando. Dice, todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás. Cree que lo vas a recibir. Porque no le estás pidiendo a una piedra, no le estás pidiendo a un yeso, a una imagen pintada al óleo. Le estás pidiendo al Padre perfecto, al Padre misericordioso, al Dios vivo, al Dios que tiene compasión, al Dios que camina y vive entre nosotros. Nuestro Padre celestial. Gloria al Señor. Todo lo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Quieres que el Señor te renueve, que te fortalezca, que te llene del Espíritu Santo? Pues pídele creyendo y vas a recibirlo. ¿Quieres sabiduría? Pues pídele creyendo que vas a recibirlo y entonces vendrá. Lo dice Jesús, voy a repetirlo. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Estás pasando necesidad? ¿Tienes problemas financieros? ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas en tu hogar, en tu familia? Cree orando. Todo lo que pidas en oración, creyendo. Dice ahí claramente, creer que lo recibiréis. Cree que lo vas a recibir. Gloria a Dios, cree que lo vas a recibir. ¿Quieres una liberación? ¿Te sientes atado a algo? ¿Te sientes oprimido? ¿Te sientes encarcelado de algún poder demoníaco tal vez? ¿De algún pensamiento que no te deje en paz? Pues vete a la oración, vete a la presencia de Dios, corre a la presencia de Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Libértame del temor, Señor. Libértame, Padre. Aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Por fe yo recibo, Señor. Gracias, Padre. Y entonces dice ahí claramente, todo lo que pidieres orando, es orando, orando. Dice, aleluya, creed que lo recibiréis. Creed que lo recibiréis. Y os vendrá. Vendrá, aleluya. Vendrá. Tú no irás detrás. Vendrá. Lo que le has pedido vendrá. Te seguirá. Te seguirá. Como dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Bendito sea el nombre del Señor. No puede haber oración sin fe. Porque si oras sin fe no vas a ver la gloria de Dios. No vas a ver respuestas. Atrévete a creer. Vamos a atrevernos a creer. Vamos a confiar. Eso le agrada a Dios. Que creamos en Él. Acuérdese de esta mujer de flujo de sangre que nos narra en los evangelios, que había gastado mucho en muchos médicos. Había gastado todo su dinero, pero un día oyó hablar de Jesús. Y aunque tal vez por la hemorragia ya no tenía la fuerza, y por el maltrato de la enfermedad y el dolor que una enfermedad puede ocasionar en la mente de una persona, a pesar de todo, ella dice en la palabra de Dios que ella en su corazón decía, mire, en su corazón ella decía, si tan solamente tocar el borde de su manto seré sano. ¿Qué tal fe? Ella no dijo, si tan solamente logro que Jesús me toque,
si tan solamente logro que Jesús me escuche. No, ella, hermano, ella, digamos, descubrió una manera de recibir una sanidad que ninguno había intentado. Ella dijo en su corazón: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Tenía esa convicción, esa seguridad, porque había oído hablar de Jesús. ¿Qué cosa habrá oído, no? Habrá oído seguramente que Jesús calmó la tempestad en el mar, que Jesús que multiplicó los panes y los peces, que Jesús sanó a los paralíticos, a los ciegos le dio la vista. Esas cosas aumentaron la fe de esta mujer. Yo lo creo, por supuesto, y por eso se fue detrás de la multitud. No le importó, tal vez sin fuerza, y logró abrirse paso y tocó el borde del manto del Señor, y al momento quedó sana. Gloria a Dios. Y Jesús reaccionó y dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron: Señor, la multitud te está apretando y tú dices: ¿quién me ha tocado? O sea, todo el mundo te está tocando, Señor. ¿Cómo que quién me ha tocado? Y Jesús dijo: es que he sentido que ha salido virtud de mí, ha salido el poder de mí, porque ese toque de esta mujer era un toque de fe. No era el toque de Jesús, era el toque de la mujer a Jesús. Y Jesús volteó: ¿y quién me ha tocado? Y la mujer, al verse descubierta, le dijo toda la verdad. Y Jesús dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Tu fe te ha salvado, te ha liberado, te ha sanado. Es tu fe, mujer. Es tu fe. Eso es lo que le agrada al Señor. Eso es lo que le agrada. O me gusta la historia del ciego Bartimeo. De tanto clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo, lo mandó a llamar y le hizo esta pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso Jesús no sabía lo que el ciego necesitaba? Claro que sí. Pero Jesús dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el hombre dijo: quiero que recobre la vista. Y el Señor lo sanó. Tu fe te ha salvado. La fe. Entonces, no puede haber oración sin fe. Tampoco puede haber fe sin oración. Necesitamos creer, porque la fe te va a motivar a orar. Porque si crees que el Señor puede hacerlo, vas a ir a orar. Pero si no tienes fe, no va a haber ganas de orar. Pero si te motiva la fe te va a impulsar a ir ¿a dónde? A la presencia de Dios y presentarle tus necesidades, tus cargas. Entonces, hermanos, debemos de aprender a orar con fe. Esta promesa que el Señor hace, lo hace a sus discípulos, a sus seguidores, a los que creyeron en Él. Esto no es para cualquier persona, es para los que le aman, para los que se han atrevido a seguir a Jesús. Esa promesa es para nosotros, los que hemos creído en Él. Y si todavía tú no eres un hijo de Dios, pues, ¿qué esperas? Cree en el Señor Jesucristo. Cree con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué cosa tienes que creer? Tienes que creer que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, si crees en eso, serás salvo. Gloria a Dios. Esa es la salvación, se basa en la fe. Ahora, esa promesa también es para los hijos de Dios, quienes ya estamos en la iglesia, somos parte del pueblo de Dios. Jesús dijo que todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, necesitamos usar la oración y la fe en estos tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos. El único lugar seguro, el único refugio seguro, donde las sombras de la muerte, donde la angustia y el temor pueden desvanecerse, es en la presencia de Jesucristo. Y tenemos que ir a Él a través de la oración y la fe. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Porque el justo, el Hijo de Dios, por la fe vivirá. Así que quiero animarte a que, si has descuidado la oración,
levántate y vuelve a retomar la oración. No puedes vivir sin orar. Si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, no puedes vivir sin orar. No, es imposible ser cristiano y no orar. No, eso no es, hermanos, la conducta de un cristiano. El que viva sin oración, no. Tiene que orar siempre, pero también tiene que creer, tiene que confiar. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, que venció la muerte, que está con nosotros, que camina con nosotros todos los días. Él está presente todos los días en nuestro diario vivir, pero es nuestra fe la que nos va a convencer a nuestro corazón que Él está ahí, hermano. Tal vez estás pasando necesidades económicas, tal vez no sabes a quién recurrir. Pues ve a la presencia de Dios, la oración y la fe. Verás la gloria de Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En esta noche sé que hay personas que tal vez están pasando necesidades. Tal vez están enfermos. Ahí donde quiera que se encuentren y tienen la fe para ser sanados. Tienen la fe para que tú les proveas, Padre. Y tienen la fe para levantarse del desánimo. Tienen la fe para salir, Señor, de la angustia, del temor, de la depresión. Tienen la fe en ti, Padre. Y se acercan en esta noche en oración, Padre bendito, a tu presencia. Señor, sé propicio a cada petición, Dios Todopoderoso, conforme a la fe, conforme a la oración de tus hijos. En esta noche, Padre, oro por cada necesidad, por aquellos que están enfermos con el COVID, que están en sus casas luchando con esa enfermedad, por aquellos familiares que están, Señor, enfermos, Padre. Oramos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Suple toda necesidad a tu pueblo, Padre, quienes están pasando necesidad de trabajo, de comida. Señor, tienen que pagar la luz, el agua. Señor, no tienen. Suple sus necesidades a todo aquel que cree, Padre. En el nombre de Jesús, toda dolencia de los cuerpos se va fuera. Todo tormento, toda angustia, todo temor se va fuera. En el nombre de Jesús se disipa toda confusión, toda tiniebla. Se va. En el nombre de Jesús, toda cadena se rompe, toda atadura se destruye por la unción y el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por darnos estas dos armas poderosas como la oración y la fe. Ayúdanos a usarlo todos los días, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom.